¿Qué te pasa? David también de Miguel Ángel, maestro, Laura, psicóloga psicólogo también, David, Arantxa. Ahora bai. Una imagen preciosa cuando venían caminando. La que está por la ventana. ¿Y dónde se encantadora. Isako sailburuordea, zuzendariak, kazetariak, egun on guztioi. Gaur egun historikoa da. 40 urte geroago, Gernikako estatutuaren eskumena gauzatu da. Espetxean ere egun bat gehiago da. Un día histórico, pero también una jornada más de trabajo y servicio público con el objetivo de que internos e internas no noten diferencias en su día a día. Poner en marcha y consolidar un modelo penitenciario propio requerirá de su tiempo y es muy importante no dar pasos en falso. En este recorrido de futuro es clave saber aprovechar el trabajo bien hecho en los centros penitenciarios vascos desde hace ya tiempo. Desde esta presente base podremos hacer realidad las mejoras que una gestión más cercana van a traer aparejadas, como ha sucedido en décadas de autogobierno con otras transferencias. Espetxe ereduaren oinarriak adostasun handiz onartu ziren Eusko Legebiltzarrean, eta eredu hori gaur hasi da urrats ematen. Badakigu nora iritsi nahi dugun. Gazteen justiziako euskal sistema harrotasunez begiratzen dugu ispilua da. Haren balioek inspiratzen gaituzte. El modelo penitenciario vasco, cuyas bases fueron aprobadas con un amplio consenso en el Parlamento Vasco, empieza hoy su andadura. Sin prisa, pero sin pausa, echamos a andar. Tenemos clara la hoja de ruta definida por el Parlamento. Sabemos al destino al que queremos llegar. El espejo en el que nos miramos con orgullo es el Sistema Vasco de Justicia Juvenil. Sus valores y experiencia nos inspiran. Hoy queremos iniciar esta andadura con un acto simbólico y con una reunión de trabajo. Vamos a proceder a descubrir los rótulos identificativos de este centro penitenciario. El escudo de la Comunidad Autónoma de Euskadi presidirá desde hoy nuestros centros penitenciarios. Al logotipo del Ministerio de Interior del Gobierno español le sustituirá a partir de hoy el símbolo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco. La adscripción de los centros penitenciarios vascos a nuestro departamento es ya toda una declaración de intenciones. Hainbat ardatz ditugu gure sailean, genero ikuspegia, biktimentzako arreta, giza eskubideen defentsa,
justiziaren modernizazioa eta talde ahulenekiko hurbiltasuna. Gaurtik aurrera, presoak gizarteratu eta laneratzeko bokazioa gehitu dugu. Perspectiva de género, atención a las víctimas y defensa de los derechos humanos, modernización de la justicia y cercanía a los colectivos más vulnerables son, hasta ahora, los ejes de nuestro departamento. Y a partir de hoy, añadimos la vocación para lograr la reinserción sociolaboral de los presos y presas desde una perspectiva formativa a nuestros objetivos. Y empezamos hoy mismo a trabajar en equipo, porque no sabemos hacerlo de otra forma. Para nosotros el equipo es fundamental y las personas que hasta la fecha han trabajado en los centros penitenciarios de Euskadi pasan a ser también hoy parte de nuestro equipo. Ayer el Parlamento Vasco aprobó la Ley de creación de la Agencia Vasca para la Reinserción Sociolaboral de las Personas Presas, Aukera, Oportunidades. Como ven, su propio nombre es ya toda una declaración de intenciones. Hoy estoy arropada por Benito Aguirre, director del Centro Penitenciario de Araba, por María Moreno, del Centro Penitenciario de Martutene, de Guipúzcoa, y por Vicenta Alonso, desde agosto, nueva directora del Centro Penitenciario de Vizcaya. Doy las gracias a Benito, a Marian y a Marichu por la ayuda que sus equipos nos han prestado durante estos últimos meses para aterrizar en un campo tan complejo como la gestión penitenciaria. 3 profesional bikain hauek berresten ditut gaur egun dituzten erantzunkizunetan. Dagoeneko lanean jarri gara, transizio ordenatua bermatzeko jarraipen irizpide batetik abiatuta. Aldi berean, zigor eta neurri askatasun gabetzaileek eskatzen dituzten jarraibideak eta zerbitzu aginduak ematen ditugu. Ratifico hoy a los 3 magníficos profesionales en sus actuales responsabilidades. Nos ponemos ya a trabajar para garantizar una transición ordenada desde un criterio de continuidad con los anteriores procedimientos de trabajo. Nos ponemos al mismo tiempo a dictar instrucciones y órdenes de servicios que la ejecución de penas y medidas privativas de libertad requieren. Reordenamos, refundimos, actualizamos, adaptamos y, sobre todo, incorporamos criterios que responden a los principios y líneas estratégicas que conforman las bases para la implantación del modelo penitenciario en Euskadi. Hoy vamos a hacer entrega a Benito, a Marian y a Marichu de 3 manuales que analizaremos en una primera reunión de trabajo. Contaremos con un manual de régimen interior y seguridad que proporcione seguridad jurídica al cuerpo de profesionales de nuestros centros penitenciarios. Tratamos de evitar una actitud defensiva en la aplicación de las medidas de seguridad. Definimos la relación entre seguridad y tratamiento. Apostamos por medidas de carácter terapéutico y educativo. Este manual incide en que toda aquella medida que implique una limitación de derechos deberá regirse por los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad, bajo la inspiración de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Por su parte, el Manual de Gestión Penitenciaria garantiza el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad y procura su rehabilitación social, apostando por un sistema de ejecución penal humanitario. Un tercer manual de intervención penitenciaria recopila los actuales programas de intervención, previendo en el futuro que se vayan incorporando nuevas iniciativas y, en especial, el impulso del programa de justicia restaurativa. Nos ponemos, por tanto, ya en marcha. Simbólicamente hemos descubierto ahora las placas del Centro Penitenciario de Vizcaya e inmediatamente vamos a tener una reunión de trabajo. Mila esker etortzeagatik, y bueno, siento que hayamos tenido que venir un poco pronto, pero bueno, yo me tengo que marchar enseguida al Parlamento Vasco porque tenemos sesión de control y tenemos que participar en el mismo. Pero agradeceros de todo corazón el que hayáis venido con nosotros y nosotras en un día tan importante para Euskadi, para la sociedad vasca, de cara a poder generar una sociedad más plural, más justa y más solidaria. Eskerrik asko.